y que soltó esto de son unos imbéciles, estúpidos y cosas de este calibre. Claudia Villegas, gracias que nos tomas la comunicación, la directora de la revista Fortuna. Pues decíamos hace un momento, Claudia, que le pusiste cascabel al gato, como se dice comúnmente. Vaya tema que tocaste y que te respondió Slim, y ahora escuchamos a Rogozinski, pues lo que acabamos de escuchar en esta entrevista. Bienvenida al programa, Claudia, gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, gracias por el espacio para comentar, bueno, pues lo que le preguntamos ayer al presidente honorario de Grupo Carso. Uh-huh. Ni más ni menos. Bueno, la conferencia que estuvo larguísima, de 4 horas, etcétera, bueno, tuvo varios momentos, pero aquí hay uno que es muy importante porque no solo es la historia de México y lo que ha ocurrido con una figura como la de Carlos Slim, y este punto en específico que tú tocaste con mucha precisión, que al final de cuentas, bueno, pues queda lo que dijeron los autores, lo que nos acaba de presentar Rogozinski sobre lo que Random House prefirió retirar del libro en los términos que leímos en el correo que nos mandó, y bueno, pues el conjunto de cosas. ¿Cómo viste, Claudia, el panorama? Y pues tú que eres una experta y que has seguido de cerca todos estos temas a lo largo de los años, ¿qué dices al respecto de esta discusión? Muchas gracias. Mira, Carmen, yo creo que estamos ante una oportunidad muy importante de tener de viva voz la versión de Carlos Slim varias décadas después de lo que sucedió con Teléfonos de México. Él insistió mucho desde que inició la conferencia con sus notas escritas a mano en que cuando ellos participaron en la privatización, cuando él solo compró, decía, el 3.8% de manera personal y el 5% como grupo, pues ellos habían catapultado las inversiones de $300 millones anuales a $1,000 millones. Y fue así como él reconoció también en la conferencia de prensa que no han podido hasta el momento, querida Carmen, fondear el fondo de pensiones. El fondo de pensiones de los trabajadores, que son más de 40,000, que han venido retirando de manera adelantada, pero hay por ahí un faltante de más de 100,000 millones de pesos. La pregunta es, y es una pregunta para periodistas de investigación en el área económica, ¿cómo el hombre más rico del mundo sigue teniendo un pasivo laboral en Teléfonos de México? La respuesta es porque él no hace cruces ni subsidios en sus negocios. Él trata de ser muy eficiente, pero por el otro lado tenemos una empresa que es América Móvil, que ahora tiene el negocio de telefonía móvil con el 70% de los ingresos, en donde él insiste en decir, quieren que yo no crezca, porque sigue este tema que tú lo conoces muy bien, es el tema de la preponderancia, y él dice, quieren que yo no crezca, entonces díganme... Y niega que lo sea, ayer mismo, ¿no? Niega que lo sea. Y niega que lo sea, porque ayer nos dio un redimensionamiento de las condiciones que desde su perspectiva permitirían que ya no se le considerara un actor preponderante. Entonces, estamos escuchando a Carlos Slim cómo él está analizando qué ha sido negocio y no, pero yo lo que quiero poner sobre la mesa, y yo se lo pregunté esto, porque cuando vino Robinson y dio varias conferencias, por cierto, no me perdí ninguna. Simon ¿quién? Sí, Robinson, sí. El premio Nobel, junto con Acemoglu y Johnson, él sí mencionaba a Carlos Slim. No hablaba de la privatización, pero sí lo daba como un ejemplo. Y también lo que yo sabía, porque Rogozinski también, cuando estuvo de regreso en la banca de desarrollo, a los reporteros siempre nos decía este argumento de que no era cierto lo que decían los ahora premio Nobel. La coyuntura nos pone ahora, sin embargo, es que no es un solo dato por lo que a estos 3 economistas se les otorga el premio Nobel de Economía, sino no es por el libro solamente de por qué fracasan las naciones, sino es por la discusión en torno a la desigualdad social. Sí, totalmente. Y el tema viene al caso porque son estas diferencias significativas en la distribución de recursos, oportunidades y los privilegios entre diferentes grupos, Carmen, que ahora pues también Oxfam nos ha dicho que el 1% más rico acumula casi el doble de riqueza, que vale la pena preguntarle a Carlos Slim si el modelo de Telmex nos generó innovación, porque lo que dicen estos 3 premios Nobel es que la diferencia entre Bill Gates y Carlos Slim es que Bill Gates se desarrolló en un ecosistema impulsado
por el registro de patentes y Slim en uno rentista, Carmen. Ni más ni menos. Estoy totalmente de acuerdo, Claudia Villegas, en este punto que dices. No le dieron el premio Nobel a quien se los dieron por haber dicho que Carlos Slim, o sea, al final de cuentas lo que los economistas reconocidos con el Nobel plantean sobre este caso de México es el caso Carlos Slim, de la hiperconcentración, al final de cuentas, de lo que es un tipo de modelo de economía que permite esta hiperconcentración del ingreso, de la riqueza, que es de México, pero de muchas otras partes del mundo. Es un problema planetario, es un problema estructural, y el corazón de este libro de por qué fracasan los países tiene que ver precisamente con una revisión global del asunto, y entre las cosas que se plantean está el caso mexicano con el tema de la privatización de Telmex y esta discusión que se ha desatado por la cita que hacen de lo que habría dicho este empresario de Nuevo León, el Manitas o el Manotas, ya no sé cuál de las dos es. Sí, Bernardo Garza Sepúlveda. ¿Qué era, Manitas o Manotas? Manotas. Manotas. Bueno, lo que el Manotas habría dicho respecto a que él hizo una mejor oferta que la de Slim, y a pesar de eso se le otorgó Telmex a Slim. Esta es la discusión por lo cual Slim le llamó estúpidos a los del premio Nobel, y también Rogozinski hizo lo propio. Es una mención de esta naturaleza, pero pues tal como lo dices, Claudia, estamos hablando de un planteamiento que hacen estos economistas sobre el modelo imperante en el mundo, que hace que las naciones y los países fracasen, entre otras cosas, por lo que aquí tú has mencionado. Así es, Carmen, porque entonces tendríamos también que poner en tela de juicio este análisis que realizan académico respecto a las ciudades gemelas, las famosas Twin Cities, que en el lado estadounidense son muy pues progresistas, y en México carecemos hasta de los servicios básicos. Y ayer Carlos Slim también estuvo abierto a muchas preguntas. Sí le molestó esto del premio Nobel, pues porque evidentemente en Estados Unidos mucho tiempo pues lo han estigmatizado. Está la investigación de Wallet, en donde pues se le investigaba con este enfoque y de alguna manera sesgo de si es un hombre privilegiado y beneficiado por el capitalismo de cuates. Lo que vemos ahora es que en un ambiente de mayor competencia, en donde el Internet está generando nuevas plataformas que nos permiten tener mayor acceso a comunicación. Él, ¿sabes lo que dijo ayer? Que era importante revisar, como no se había podido hacer en Estados Unidos, si acá en México se le debería cobrar a las grandes plataformas pues el acceso al Internet, o sea, terminar con la neutralidad de la red. Él también dijo, y le preguntamos, que si podría donar como lo han hecho otros. Sí, dijo no. Te oímos. Y dijo no. No, dijo que donar mi fortuna ni de broma. Exactamente, pero sí va a tener una derrama. A mí me sorprendió el monto, 100,000 millones de pesos para las fundaciones de Carso, del grupo Slim, y va a apoyar al IMSS Bienestar, a la Secretaría de Salud, con temas oftalmológicos, de alimentos, educativos, porque él sigue diciendo esto, que ya lo he dicho en varios foros, de que él no cree en el tema de la desigualdad. Esa no es la discusión. La discusión es el crecimiento para que la renta per cápita aumente al doble, porque él da datos de cómo si crecemos 3, si crecemos 4, si crecemos 5, se puede hasta triplicar para aumentar el consumo, y dice que estos mexicanos que están pues en todo el país, en lugares muy lejanos, en donde está la pobreza extrema, tienen que recibir un apoyo determinado para satisfacer sus necesidades. Es decir, él no cree en la redistribución de la riqueza, Carlos. Sí, claramente, podemos estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con él, no estoy de acuerdo con Carlos Slim. Yo sí creo que el tema es la desigualdad en México y en el mundo, y la inequidad, y desde luego todos los elementos que muchas instancias especializadas han dicho. Mencionaste a Oxfam, por ejemplo, que nos ha ilustrado sobre la hiperconcentración en muy pocas manos en el mundo de lo que sería la riqueza y los ingresos. Bueno, pero digamos que uno de los hombres más ricos del planeta está con una postura distinta. ¿Se nos cortó la comunicación con Claudia? Déjeme volver en un instante más.
Buzón de voz. Buenos días, Carmen Aristegui. A mí me parece una falta de respeto lo que hacen muchas personas, como el señor que acaba de hablar, criticándote por las personas que llevas, por los críticos del gobierno y aplaudiendo a Lorenzo Meyer, por ejemplo, porque él no es tan crítico del gobierno. Yo creo que él no puede hablar por todos. Yo también conozco a mucha gente que está en desacuerdo igual que yo con las cosas que está haciendo este gobierno. Y al final, tú siempre has dado bases y pruebas de lo que comentas. Yo creo que si a la gente no le gusta, pues que hagan como yo. Yo no escucho a los aplaudidores del gobierno. No los escucho porque ni siquiera tienen bases y porque es pura mentira. Y yo en cuanto escucho cómo hablan y digo, no, estos son chayoteros, y mejor le cambio. Entonces, ¿por qué no? En lugar de querer que tú cambies, ellos le cambian y dejan de estar criticando. De verdad es molesto estar escuchando cómo te faltan al respeto. Carmen Pereira, de la Ciudad de México. Hola Carmen, buenos días. Yo no entiendo por qué hay tanta gente que sufre con tu programa, pudiendo escuchar otra estación de las que les aplauden todos los días a López Obrador y a Claudia, porque los adoran. Yo creo que tienen el síndrome de Estocolmo estas personas, no lo puedo entender de otra manera, Carmen? Eso que dicen, está como la canción de que dices que pasó pero no pasó, lo de Cienfuegos, por supuesto que lo escuchamos en todas las noticias de México, Carmen, inclusive en las de Estados Unidos, porque yo las escucho también. No es posible que sigan, de veras estoy impresionada de cómo la gente está hipnotizada, no entiendo. Y a los que no les gusta tu programa, Carmen, que dejen de sufrir. Hay muchas estaciones aplaudidoras de la 4T, muchísimas, y que no se equivoque, dice que somos muchos los, que no nos invita a todos al desfile. Él será de izquierda, nada más, Carmen. Que no hable por el resto de los mexicanos. Lucia Araico, Colonia del Valle. Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 22. 5548 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Aristegui Noticias te invita a ser parte del debate público. Hola Carmen. Hola Carmen. Muy buenos días, Carmen. De lo que ocurre en México y el mundo. Los aranceles. Donald Trump. Tráfico, seguridades. Opina. Una gran decepción. Esto es un grave problema. Analiza. La presidenta convenciendo a Trump. Lo que olvida Donald Trump Critica. es la sin razón. Estoy harta de eso. Ejerce tus libertades. Buzón de voz. Buzón de voz. Agrega a tus contactos el número 5548 82 88 22. 5548 82 88 22. Búscanos en tus contactos de WhatsApp y envíanos un mensaje de voz. ¿Por qué hicieron esa reforma? Está más politizada la población. Como un pacto de impunidad. Tu opinión nos importa. Aristegui Noticias. Desde cualquier medio. Periodismo en libertad.
Regresamos y estamos en la parte final de esta conversación con Claudia Villegas, la colega periodista, directora de la revista Fortuna. Claudia, se cortó la comunicación en el punto donde tú estabas haciendo referencia a lo que planteó Carlos Slim el día de ayer en la conferencia de prensa. Y bueno, pues estabas hablando del tema de no creer en el concepto de desigualdad como el concepto principal de los debates en materia de los premios Nobel y otros especialistas. Retomemos el hilo, Claudia, para cerrar la conversación, si te parece. Gracias, Carmen. Déjame leerte algunas de las afirmaciones que ayer hizo Carlos Slim muy puntual. Me contesta, ¿tú sabes lo que nos está costando Telmex? ¿No vieron lo que pasó? Que aprovechamos la renta, pregunta. Ahora el pasivo laboral de los trabajadores es de 270 mil millones de pesos y el fondo es de 150 mil. Y ese fondo, dice Carmen, no venía con el gobierno. ¿Tú crees, enfatizaba Slim, que una gente que no tuviera principios, como presumo que lo tenemos en la familia, el grupo, no nos hubiéramos deshecho de Telmex hace 15 años? Se los hubiéramos pasado al gobierno. El gobierno hubiera estado encantado de quedarse con Telmex, Carmen. Bueno, pues estas frases que a mí me parecen muy importantes porque estamos frente a uno de los hombres más ricos del mundo, de América Latina, que nos dijo, lean el libro de Silk to Silicon para entender que no es tan fácil invertir en microprocesadores. Cuando él le dice a Musk que no va a llegar a Marte y que le apuesta $1, y cuando nos dice que va por los negocios tradicionales, que está por el campo petrolero Lakash, que va a tratar de explotar el gas para que México deje de importar y que puede meter dinero, $1,200 millones. Es decir, lo que le preguntaba yo al presidente de Grupo Carso, ¿por qué no parte de su dinero a innovación, a tecnología? Y parece que Carlos Slim regresa a los negocios tradicionales de siempre, querida Carmen. Pues parte de lo que nos compartes, Claudia Villegas, de esta conferencia de prensa en la que estuviste y preguntaste cosas muy puntuales como aquí se ha podido apreciar y te agradecemos muchísimo que nos hayas permitido contactar contigo para escucharte de forma directa. Y bueno, pues queda ahí abierta toda esta discusión respecto a la circunstancia de Telmex y la versión corrida de que no hizo la oferta más alta Carlos Slim y que aún así se ganó este asunto, y la discusión con Jack Rogozinski de hace unos minutos. Vaya punto en específico que habla de un punto nodal en términos de lo que ocurrió con el tiempo de las privatizaciones. La defensa que hace Rogozinski sobre lo sucedido entonces, pues es total, como lo acabamos de escuchar hace un momento. Los ganadores del premio Nobel no ganaron el Nobel por ese párrafo, pero quedó ahí para la discusión. Así es, querida Carmen. Bueno, pues lo único que me gustaría agregar es que el periodismo, cuando tiene la oportunidad de preguntar directamente, y que el señor Carlos Slim termina la conferencia con unos párrafos de Khalil Gibran, que es, por cierto, poeta libanés. Fíjate lo que dice: algunos dan un poco de lo mucho que tienen y lo dan buscando el agradecimiento. Ese deseo oculto convierte sus dádivas en algo sin valor. Algunos tienen poco y lo dan todo. Entonces, Carmen, él hace una reflexión muy sentida de su función como empresario. Él está cumpliendo 85 años en un momento en que el país, y él lo dijo, necesita inversión del 25% para crecer más allá del 2%. En 2023 la economía logró crecer 3% porque junto con el componente de inversión del sector público llegó el componente del sector privado ante la euforia del nearshoring. Y él avecina y lo avisora, mejor dicho, que México tendrá un buen futuro porque Estados Unidos no tiene muchas opciones, querida Carmen. De verdad, sin desperdicio ayer la conversación, y lamento si el señor Carlos Slim se enojó, pero creo que era el momento de hacerle esta pregunta porque hubo por ahí
pues un capítulo completo dedicado a hacer una comparación entre el ecosistema que vio crecer a Bill Gates con la revolución de todos los dispositivos, todo el software que dicen los premios Nobel genera valor, genera riqueza, y esa riqueza, Carmen, hace que la gente tenga una mejor calidad de vida y no salarios castigados en el sector servicio, en donde, como también, fíjate, Carmen, recomienda leer a Mujica, cuando Mujica, el expresidente de Uruguay, dice que no seamos los prescindibles, que no tenemos que dejar de prepararnos y estudiar, porque si no vamos a ser pues dispensables en medio de la revolución tecnológica, querida Carmen. Ni más ni menos. Pues Claudia Villegas, gracias por estar aquí y seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por compartir todo esto y muy buenos días. Un honor, Carmen, gracias. Gracias por estar aquí, Claudia. Pues así estuvo la conferencia de ayer del ingeniero Carlos Slim y todo lo que ha desatado y discutido en estas últimas horas. Y bueno, pues aquí tuvimos la oportunidad de conversar con Claudia Villegas, colega periodista especializada y con mucha trayectoria en la materia de negocios, de empresas, de fortuna, porque pues ella ha dirigido precisamente esta publicación. Y bueno, pues estamos hablando de un tema que está aquí para seguirse discutiendo. Ya nos mandó Rogosinski lo que nos dijo que nos mandaría, lo estamos publicando en nuestro portal en www.aristeguinoticias.com para que el que lo quiera revisar con mayor detalle lo pueda hacer en un momentito más. Volveremos con eso.